Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues esta es ya la tercera sesión que damos aquí en H-Integro y Obetus respecto a la transición que está conllevando todo este cambio de facturación de 3.3 a 4.0. Y es la tercera sesión no porque sean diferentes las sesiones en contenido, sino que nos han ayudado mucho a aquellas personas, a aquellos clientes que no pudieron asistir en las sesiones anteriores, puedan hacerlo en vivo y puedan también compartir experiencias que están teniendo con la transición que están viviendo ellos del esquema de facturación del 3.3 al 4.0. Por eso al final voy a abrir el micrófono nuevamente al micrófono y el chat para que si tienen dudas, tienen comentarios, pues los podamos compartir todos, porque creo que eso ha sido algo muy rico de estas sesiones, que cada quien empieza a comentar algunas inquietudes que han tenido respecto a clientes, proveedores o personal. Y pues entonces se empiezan a poner alertas de lo que estamos viviendo los demás. Si alguien ya no lo ha vivido, pues cómo prevenirlo, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a empezar primero. Voy a partir por el objetivo y reitero, si alguno de ustedes va teniendo preguntas sobre la exposición, pueden levantar la mano para abrirles el micrófono, pueden poner ahí un mensaje en el chat si así lo desean, o esperar hasta el final a hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes, ¿no? Ahorita el objetivo que tenemos con esta sesión que vamos a tener es que ustedes como participantes conozcan los principales cambios que conlleva el CFDI 4.0. Se escucha mucho en las noticias, escuchamos de proveedores, de amigos, de clientes en la misma empresa en la que trabajo. Pues también a lo mejor hay ciertos chismes, ciertos mitos fiscales. Entonces, queremos que se lleven eso, a ver cuáles son los principales cambios que conlleva esta versión del 4.0 y las actividades que tengo que seguir en este periodo de transición para poder estar preparados en el momento de inicio donde ya va a ser obligatorio el que solamente podamos expedir facturas 4.0. Para poder cumplir este objetivo, pues lo que vamos a hacer es cubrir estos 4 puntos. Primero, voy a comentarles de manera muy breve algunas referencias a lo que es el CFDI y cuál ha sido la evolución y cómo es el elemento principal de la fiscalización en México. Luego, como segundo punto, veremos el periodo de vigencia que va a estar el CFDI 3.3 aún y el 4.0 cuando empieza a ser obligatorio. Y donde estaremos más tiempo en estas sesiones en los puntos 3 y 4, que es los principales cambios que conlleva el CFDI 4.0, cuáles son, cómo prepararnos para ellos y sobre todo qué hacer en mi empresa, qué hacer con mis clientes, qué hacer con mis proveedores, qué hacer con mis empleados. Entonces, durante esta evolución de estos 4 puntos, pues queremos que este objetivo de que tengan muy claro a qué se refiere este 4.0 y qué tengo que hacer, pues podamos cumplir con este objetivo de la sesión. Bueno, como realmente en cada sesión nos visitan o asisten personas que a lo mejor no están muy familiarizadas con el concepto CFDI, creo que es muy importante aclararlo. CFDI significa comprobante fiscal digital por Internet y significa que es un archivo electrónico que lleva datos, microdatos, perfectamente estructurados en un archivo XML y que se va llenando con catálogos también definidos por el SAT. Por lo tanto, el SAT define los catálogos que tú quieres que llenes en cada uno de los campos y cada campo significa algo para el SAT.
puede tener incidencias fiscales el llenado de esos campos. Cuando hacemos un archivo, una factura electrónica, un CFDI, un comprobante fiscal digital por Internet, hay un archivo XML, que ese archivo XML es el correcto, es el bueno para efectos fiscales. Se acompaña normalmente de un archivo PDF, que es el que para fines visuales se ve bonito, se ve agradable, e interpreta lo que es toda la facturación electrónica. De esos dos archivos, cuando nosotros emitimos o recibimos de nuestros proveedores, el importante realmente es el archivo XML, que ese archivo XML es el que tenemos como requisito de deducibilidad para efectos de gastos y por lo tanto nuestros clientes también nos lo piden para efectos de deducibilidad de ellos. Y este comprobante fiscal digital por Internet pues tiene sus orígenes en las facturas impresas de los años 80 y 90, donde vivíamos en temas de fiscalización la era de papel o la era impresa. En aquellos momentos, si ustedes recuerdan, pues habían bloques de facturas que mandábamos a hacer a imprentas que tenían autocopias o copias pasantes con papel carbón y que venían un folio autorizado por el SAT o por la Secretaría de Hacienda, y esos eran los comprobantes fiscales digitales, digo, los comprobantes fiscales. Después evolucionaron algunos a estados de cuenta y algunos a códigos de barras bidimensionales, pero al final de cuentas, de los años 80 hasta el año 2014, todavía vivíamos facturas de papel. Por eso decimos que era la era de papel en la fiscalización y en las finanzas en México. Por lo tanto, el SAT, las autoridades, sabían muy poco de lo que pasaba en las finanzas de las empresas o en la situación fiscal de las empresas y de las personas físicas, porque hasta que fueran a tocar la puerta y recabaran información y empezaran a revisar papel por papel, pues entonces hasta ese momento se daban cuenta si había errores, si había discrepancias. Es decir, el riesgo de ser fiscalizado y sobre todo el riesgo de ser multado o tener una consecuencia fiscal hasta el año 2014, pues era poco probable. Porque también, si nos vamos allá para los años 80, 90, pues también el poder informático no era tanto. Pero a partir del año 2014, con la reforma fiscal que hubo, el comprobante fiscal digital o comprobante fiscal impreso evoluciona al comprobante fiscal digital por Internet en su primera versión, que era la 3.2. Luego evoluciona a la 3.3. Se agrega también incluso el comprobante fiscal digital para pagos o recibo electrónico de pagos para tener monitoreo de cómo va el flujo de efectivo entre todos, porque no es lo mismo emitir una factura al contado que emitir una factura de crédito para saber cuándo fue cobrada, cuándo fue pagada. El que da información de eso pues, se llama complemento de pago o CFDI de pago. Y ahora estamos ya en el año 2022, donde va a evolucionar a la versión 4.0. Hoy, ¿qué diferencias hay de la 3.3 a la 4.0? Pues es lo que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Pero la intención de esta referencia que estamos haciendo en esta plática es para ponernos en contexto, y si ustedes gustan saber un poco más de información de lo relevante que ha sido el CFDI en materia fiscal en México y por lo tanto también en los procesos del cuidado de nuestras finanzas personales, y por lo tanto también estar enterados de que vivimos una era completamente diferente, les referimos al canal de YouTube de Obetus, donde se pueden encontrar estos videos que ustedes pueden hacer búsqueda ahí. El chismoso de la película se llama el CFDI, CFDI Puntos Vitales y la historia del CFDI. Incluso pueden entrar a la página de hintegro.com.mx, que es nuestra empresa que se dedica a la implementación de los sistemas Compact E, donde están los modelos de facturación CFDI. Y ahí en la página hintegro.com.mx se van a encontrar una escuela online. En la escuela online pueden entrar de manera gratuita a esta liga
donde pueden registrarse y acceder a un curso que dura aproximadamente 3 horas, que se llama CFDI, los puntos finos del CFDI, y les puede ayudar a saber un poco más de los elementos que están inmersos en la facturación del CFDI 3.3 y que van a seguir vigentes aún en el 4.0. La distinción del 3.3 al 4.0 van a ser 4 campos en específicos que ahora voy a hablar de qué se trata. Pero los invitamos a que pasen a la página, que se registren en la escuela online, no tiene ningún costo y les va a ayudar mucho a todas aquellas personas que están incluso apenas entrando a este esquema de saber qué son las facturas electrónicas, si estoy emitiéndolas de manera correcta, cómo debo de pedirlas a los proveedores, en qué aspectos a revisar. Tenemos suficiente material para que ustedes puedan capacitarse, autocapacitarse para estos temas. Bueno, les decía que no iba a hacer tanto énfasis en lo que es el CFDI. Ahí tenemos material para que ustedes ingresen y puedan revisar si así lo desean. Y ahora entramos al segundo punto de la agenda, que es el periodo de vigencia del CFDI 3.3 y la obligatoriedad del 4.0. El 3.3, que es el que todavía venimos trabajando actualmente, va a estar vigente hasta el 30 de junio. Desde el 1 de enero está vigente también la versión 4.0 y estamos ahorita en un periodo de convivencia que en menos de 23 días va a acabarse. ¿Qué significa esto? Que a partir del 1 de julio no va a haber la oportunidad de emitir facturas. Nadie va a poder emitir facturas, ni complementos de pago, ni recibos de nómina en versión 3.3. Vamos a poder emitir nada más, se van a poder timbrar. Cuando emitamos la factura y le demos timbrar en nuestro sistema, el PAC, que es el proveedor autorizado de certificación, nada más va a validar las que vayan en el esquema 4.0. Entonces, es muy importante que ya estemos ahorita viendo la manera de cómo transitar al 4.0 en nuestro sistema, que se configure, que estemos preparados para que si no queremos empezar a emitir el 4.0 antes del 30 de junio, al menos ya hayamos hecho las pruebas y estemos listos para empezar a emitir a partir del 1 de julio del 2022. Hasta ahorita, y yo creo que no va a haber porque ya se tardaron, no se ha emitido ninguna prórroga. Se tiene contemplado que el 1 de julio empecemos con el esquema 4.0 y es muy importante que ya estemos listos porque si apenas nos empezamos a preparar a partir del 1 de julio, probablemente se atrasen nuestras facturaciones y por lo tanto se puedan atrasar nuestros cobros. En nuestro flujo de efectivo pudiéramos tener impacto. Si algún proveedor, tenemos duda de que algún proveedor me vaya a emitir factura 3.0, 3.3 a partir de julio, eso no va a suceder. Porque lo que tenemos entendido es que pues, van a bajar el switch, los proveedores autorizados de certificación, van a bajar la palanca de validación de 3.3 y solamente se van a poder validar 4.0 a partir del 1 de julio. Bien, ahora sí vamos a hablar de los cambios. Ya hablamos de lo que es el CFDI y su evolución. Ya hablamos de cuándo inicia este CFDI 4.0. Ahora vamos a hablar de los principales cambios que conlleva este CFDI 4.0. Y realmente son cuatro los puntos adicionales que van a traer en la factura. Primero, tanto del receptor como el emisor, quien emite la factura, y el cliente, el receptor, los datos que debe de traer la factura es la razón social o el nombre en mayúsculas. Es decir, van a estar por fuera, no deben estar en ese mismo campo. Si es una sociedad, que digan SADCB, SDRL, eso no va a estar en ese campo. El campo de razón social o nombre va a estar con mayúsculas sin los datos del tipo de sociedad en el caso de personas morales.
De nuestros clientes, del receptor, se tendría que agregar el código postal del domicilio, tal y como lo tiene el SAT en la constancia de situación fiscal. Y el régimen fiscal del receptor es el tercer punto. Estos tres puntos, pues la manera en que tenemos para validar, y recalco la palabra validar, el recurso que tenemos es la constancia de situación fiscal. Cuando le pedimos la constancia de situación fiscal a un cliente, es para validar que los datos sean correctos, que el código postal sea correcto, que el nombre sea correcto o que el régimen fiscal sea correcto. Y aquí digo que ha habido malentendidos porque se entiende como que si fuera forzoso que te mostraran la constancia de situación fiscal para que le emitas una factura. No, al final nosotros podemos emitir la factura con los datos que ellos nos dicten. Pero si no se timbra porque hay un error, porque no es el mismo código postal, porque no son los mismos dígitos de la razón social o el nombre, o porque no es el mismo régimen fiscal que me está diciendo al que tiene el SAT en la base de datos, no se va a poder timbrar, va a estar marcando un error. Entonces, en ese caso es cuando nosotros tendríamos que solicitarle que sí nos mostrara la constante situación fiscal para que pueda proceder su factura. Entonces, no es algo que tú tengas que recabar de todos tus clientes, la constancia de situación fiscal. Es un dato que ocupas para validar esta información. Y eso lo quiero aclarar porque, pues sí, se entiende como que forzosamente vamos a tener que estarles pidiendo a nuestros clientes que nos muestren la constancia de situación fiscal, como hace muchos años era el presentar la cédula. Entonces llevamos 3 puntos, que el RFC, que el receptor y que el emisor tengamos el nombre de razón social o su nombre con mayúsculas bien escrito en nuestro catálogo, tal y como lo tiene el SAT en su base de datos. Que del domicilio fiscal del receptor, el código postal que tiene en el SAT sea el mismo con el cual nosotros vamos a emitirle la factura. Y que el régimen fiscal también sea uno de los que tiene dados de alta ese cliente. Que esto pudieran ser diferentes regímenes en el caso de cuando nuestros clientes sean personas físicas, porque las personas físicas pueden estar en diferentes tipos de ingresos, ¿no? Pero con que esté uno está correcto. Y el cuarto campo es el uso del CFDI, que este campo de uso de CFDI, aunque nosotros lo ponemos conforme nos lo pide nuestro cliente, si nuestro cliente nos pide un campo de uso de CFDI diferente al normal, al que utilizamos normalmente, nosotros como emisores no tenemos ningún problema. Porque este campo de uso de CFDI, realmente el único que tiene la razón de qué opción elegir, es el receptor, ¿sí? En el uso del CFDI. Y ahorita vamos a entrar a detalle a estos 4 temas. Entonces, estos 4 puntos son los que cambian en esta versión 4.0. Y por eso hay tanto ruido en los medios de comunicación, en las pláticas que tenemos con la gente, porque para validar mucha de este regreso, me marcó aquí un error. Les decía que se le está pidiendo información a muchos clientes, incluso empleados, que validen esa información. Que validen esa información como, pues acudiendo al SAT y obteniendo su constante situación fiscal. Pero bueno, nosotros ahora sí, en nuestras actividades dentro de nuestros negocios, de nuestras empresas, ¿dónde debemos poner atención con este cambio del CFDI 4.0? Cuando estoy en una posición de emisor, de emitir facturas,
Pues tengo que poner atención cuando facturo ventas, en mi actividad de facturación de ventas, cuando hago o emito notas de crédito, cuando emito recibos de nómina, cuando emito recibos electrónicos de pago o emito facturas de traslado. Si en mi empresa realizo alguna de estas 5 operaciones, emisión de facturas de ventas, pues sí, todo lo hacemos. Emisión de notas de crédito, pues probablemente muy pocos de los que estamos aquí lo hacemos. Recibos electrónicos de pago, sí lo hacemos. ¿Cuándo lo hacemos? Pues cuando cobramos un mes posterior normalmente a cuando emitimos la factura o en el siguiente mes. Y traslado, ¿cuándo lo hacemos? Pues cuando realmente tenemos dentro de nuestra actividad el traslado de mercancías a través de carreteras federales. Si en mi empresa hago estas 5 actividades, sí debo estar haciendo ya algo para el cambio del 4.0. Pero también como receptor, como comprador, tengo que estar haciendo o estar atento si realizo alguna de esas actividades que me emiten facturas de compras. Hago una compra y mi proveedor me emite factura, pues entonces tengo que estar atento a que mis datos estén correctos. Cuando me emiten notas de crédito por una devolución que hago o una bonificación, o cuando también me emiten ellos recibos electrónicos de pago, es decir, cuando yo realizo pagos a mis proveedores, que no son operaciones de contado o son operaciones fuera del mes de emisión de la factura, me tienen que estar emitiendo recibos electrónicos de pago y entonces ahí también es donde tengo que estar alerta para que los comprobantes fiscales pues ya sean de 4.0. Uno de los cambios principales, como decíamos, es el campo de uso de CFDI y por este quiero empezar. De los 4 cambios que hay, que hay en general del CFDI 3.3 al CFDI 4.0, uno de los principales cambios es el uso de CFDI. Y el uso de CFDI realmente es responsabilidad del receptor, de mi cliente. A lo que veníamos haciendo anteriormente en la versión 3.3, antes venía una opción que era por definir. Esa opción ya no está dentro del catálogo de uso de CFDI. ¿Qué significaba eso? Pues yo iba a hacer una compra, compraba una computadora y podía decir uso de CFDI, mira, por definir porque no tengo ni idea. No tengo de idea si va a ser un gasto, si va a ser una inversión. No tengo ni idea, pues podía poner por definir. Y ese método por definir en el uso de CFDI, pues fue usado como un aspecto de transición por el SAT, porque ya tenía la visión desde el año 2015, 2016, de que ese campo iba a ser utilizado posteriormente para sus auditorías electrónicas. Ahora con este cambio 4.0, pues ya nos lo está confirmando que sí le va a poner atención. Y dentro del catálogo quiero que pongan mucha atención, porque dentro de ese catálogo hay 3 grandes tipos de usos de CFDI. Cuando yo compro algo y que lo voy a utilizar para comprobar mis gastos, empiezan con la letra G. G01, G02, G03. Aquellas empresas que compran mercancía para vender, para revender o para transformar, pues deberían estar utilizando, cuando hacen esas compras de esos productos, el G01. Y cuando compren algún servicio, por ejemplo, la telefonía celular o la telefonía fija o el internet, pues normalmente eso es un gasto general, es una comprobación de un gasto. Y en esos casos serían G03. Cuando tú emites la factura, tú lo que debes de tener es un uso de CFDI estándar. Un uso de CFDI por si tu cliente no sabe, pues al menos ya tienes uno por default de cuál utilizar. En la mayoría de los casos se utiliza gastos en general, pero si tú estás vendiendo productos que sabes que tu cliente va a revender o va a transformar, pues pudieras tener para ese cliente a lo mejor ya configurada la opción adquisiciones de mercancías. Todas las que empiezan con la letra
I significa que el bien que estoy comprando o el servicio que estoy comprando lo voy a utilizar como una inversión. Inversión es como si fuera un activo fijo que va a ser sujeto de depreciación, que me va a durar diferentes años o una gran cantidad de años. No es nada más para un año en específico. Si se dan cuenta, ahí tenemos en la I construcciones, equipo de oficina o mobiliario, equipo de transporte, equipo de cómputo, troqueles, dados, maquinaria, telefonía, satelital, etcétera, ¿no? Esos son los más comunes y son cuando realizamos compras que van a ser en el inventario. Si tú realizas ventas de alguno de estos equipos o de alguno de estos tipos de artículos, pues pudiera ser que algún cliente te lo pida como I0, 1, 2, 3, 4, hasta el 8. Uno de los más relevantes es los que empiezan con la letra D. Y esta letra D es cuando tú vas a comprar como persona física. Si tú eres una persona física y vas a comprar un servicio, vas a pagar un servicio médico, pues entonces lo vas a utilizar para tu declaración anual. Son las deducciones personales o anuales, que no tienen nada que ver con tu giro, que son por el hecho de ser persona, que tienes el derecho de presentar las deducciones en tu declaración anual y pues empiezan con la letra D, con la letra D. Y ahí tenemos honorarios médicos, dentales y hospitalarios, gastos funerales, donativos, intereses de créditos hipotecarios, primas por seguros de gastos médicos, transportación escolar obligatoria, etcétera, ¿no? Fíjense cómo estos que están en la letra D son realmente utilizados por personas físicas. Si tú provees servicios médicos, si tú prestas servicios médicos al público en general, pues lo más común es que tengas configurado por default alguno de estos conceptos, que sería gastos médicos, pues sería el D01. Solamente cuando dentro de tus clientes te piden factúrame a persona moral, nos damos cuenta que esas que empiezan con la letra D no puede aplicarse a clientes personas morales, a sociedades. Entonces, esto si tú tienes un negocio de servicios médicos, tienes que tener muy claro esto, que a lo mejor por default vas a tener como uso de CFDI la instrucción que se utilice el D01, pero si te piden la factura que se emita a una persona moral, pues ya no va a aplicar el D01. Por lo tanto, lo que le va a aplicar a esa es el G03 de gastos en general. ¿Sí? Entonces, oye, el que me lo cambien, cuando yo estoy emitiendo una factura y me cambia, un cliente me pide una cosa y otro cliente me pide otra, ¿yo tengo alguna consecuencia? No, como emisor no, porque el uso de CFDI realmente es responsabilidad del receptor, de tu cliente, y solamente él sabe qué uso le va a dar a la factura que ampara el servicio o el producto que te está comprando. Y también algo nuevo en este catálogo son nuevos usos que no venían en la versión anterior. Por ejemplo, el S01 sin efectos fiscales, que esto se va a usar en las ventas al público en general o en las facturas a mostrador o cuando le facturamos a extranjeros. Pero bueno, de eso ya hablaremos en alguna otra sesión de trabajo de cómo emitir la factura. Y viene uno específico para pagos y para nómina. El CP01 se va a utilizar nada más en los complementos de pago y el CN01 en la nómina. Como los recibos de nómina son también facturas electrónicas, son CFDIs, pues traen este campo activo, el campo de uso de CFDI. Pero ahí, por default, en la configuración que le demos al sistema, pues vamos a elegir el CN01 de nómina. Estos campos no venían en las versiones anteriores, pero lo que nos están diciendo es que pues ahora sí la autoridad va a estar buscando que las facturas electrónicas estén correctamente emitidas y que desde el uso de CFDI pues la autoridad va a pretender amarrar el efecto fiscal
que cada CFDI le estamos dando. Fíjense el alcance que está teniendo este CFDI con este campo de uso de CFDI, ¿sí? Y es importante que todos los que estamos involucrados en estas emisiones de facturas o en las compras y los que emisión de comprobantes de las compras, o que comprueban nuestras compras, pues tengamos noción de esto, ¿no? Pues ya cerrando este tema del uso de CFDI, es responsabilidad del receptor. Si yo estoy emitiendo facturas y un cliente me pide una cosa y otro cliente me pide otra, no tengo ningún tema con eso, no tengo ningún efecto con eso, porque el receptor es el que decide, pues, para qué va a utilizar lo que te está comprando. Pues uno de los campos era ese, precisamente el del uso del CFDI. Adelante, sí, Marilena. Hay que abrir más el micrófono, porque veo la mano levantada. Ok, listo. Ya. Sí. Bueno, yo aquí tengo una duda en el campo de uso de CFDI para los recibos de nómina, porque ahí alcanzo a apreciar que dice que no es para persona moral, o porque le leí así. Dice, aplica para tipo persona física sí, persona moral no. Sí, porque significa que tú nada más le pagas nómina a personas físicas. Ah, ok. Sí, ¿Sí? me fui con la onda de que una persona moral estaba timbrando las nóminas. Perfecto, sí, ya entendí. Sí. Gracias. Nada. Bien. Ok. El otro de los campos, ya habíamos que uno era CFDI, uso de CFDI. El otro campo, pues, es el de nombre o razón social. Y ese, si le estoy pidiendo a mis clientes que me demuestren la constancia de su situación fiscal, ¿dónde voy a encontrar el campo tal y como lo debo de poner? Esta es una cédula de identificación fiscal y veo que aquí en la primera sección, en la segunda renglón, aparece el nombre de la razón social. Fíjense que viene con mayúsculas y no viene haciendo énfasis del tipo de capital o régimen de capital, sociedad anónima, sociedad civil, sociedad responsable limitada. No, eso no viene ahí. Y ese dato es el que se va a validar. Entonces, si le estoy pidiendo a mis clientes esa información, de ahí es donde lo tengo que sacar ese dato, ¿sí? El dato del código postal, que es el otro campo, ¿dónde lo obtengo? En la segunda sección de la constancia de la situación fiscal, el primer dato que viene es el código postal del domicilio registrado. Ese es el dato que va a estarse validando. No se va a estar validando el nombre de la calle, el número, el tipo de vialidad, la colonia. No se va a estar validando eso. Se va a validar el código postal. Y es el código postal que esté en la base de datos del SAT. Porque también tenemos casos donde hay cambios en los códigos postales, pero el SAT puede que no tenga actualizada esa base de datos. Entonces, yo voy a estar utilizando, por lo tanto, el código postal que esté en la base de datos del SAT. Y por último, es el régimen fiscal. Era el tercer dato que yo obtengo de la constante situación fiscal, el régimen fiscal de mi cliente. ¿Dónde lo obtengo? Pues ya en la tercera sección de la constante situación fiscal hay una sección que dice regímenes y ahí voy a ver qué régimen tiene activo, ¿no? Y ese, por tanto, es el que yo pondré en el catálogo cuando le esté emitiendo mi factura. De ahí sacaría esa información. Ahora, como les decía, no se requiere forzosamente que le esté pidiendo constancia de situación fiscal a los clientes para emitir una factura. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque puede haber clientes que se molesten si es un cliente que va a mostrador y te pide una factura y tú le dices, es que si no me das constancia de situación fiscal, no te voy a emitir factura, ahí estamos cometiendo un error. Más bien, yo le puedo pedir los datos, lleno los datos y si se timbra, es que los datos están correctos, tal y como están en la página del SAT, digo, en la base de datos del SAT.
Pero si no se timbran, ahí es donde entonces yo le tengo que mostrar a mi cliente y decirle, oye, hay algún dato que no está correcto. Traes tu constancia de situación fiscal para validarlo y entonces ahora sí lo valido. Ahora vamos a pasar a las nóminas, porque también veo que por ahí hay una duda de las nóminas. Entonces ahorita me voy a explicar la parte de las nóminas y luego voy a tener la pregunta en el chat que hace de la nómina. Las nóminas, los recibos de nóminas son también comprobantes fiscales, son facturas. Y de los empleados, pues lo recomendable es poder tener la constancia de situación fiscal para poder validar estos datos de ellos. ¿Por qué? Porque anteriormente, años atrás, se daban de alta los empleados cuando era la primera vez que estaban en un empleo, se daban de alta con los domicilios que tenía el patrón de aquella época en la que se dieron de alta. Entonces, probablemente muchos empleados ahorita te den a ti los datos de su código postal, pero es probable que no sea el correcto según la base de datos que tiene el SAT, porque si ellos ya venían de empleos anteriores, probablemente si sean empleados que nunca han presentado su declaración anual o que nunca han tenido una actividad empresarial independiente, tengan todavía el domicilio de alguna de las empresas en la que trabajaron. Entonces, si tú vienes los datos que te está dando actualmente él en su solicitud, no vayan a ser las correctas según el timbrado de nómina. Por eso se está sugiriendo que los empleados vayan al SAT a obtener una constancia de situación fiscal para estar seguros que los datos que tenemos sean los correctos para timbrarle la nómina. Y en este caso, pues en lugar de la razón social, pondremos el nombre y apellido todo en mayúsculas. El código postal, pues el que está en la cédula, porque ahorita a lo mejor te dio el de su casa, pero no es el que tiene el SAT vigente, ¿verdad? Y el régimen fiscal que sí sea el de asalariado, ¿sí? Cuando estamos configurando la nómina, pues el uso de CFDI, que es el cuarto campo de los 4 que tienen cambio, se va a poner, o se va a configurar que es el uso de CFDI de nómina. Ahora sí, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante los empleados ahora para pedirle su constancia de situación fiscal? Y aquí hay 3 opciones, bueno, hay 4 opciones. La primera, si el empleado cuenta con su contraseña o su firma electrónica porque él presenta su declaración anual normalmente, entonces lo que le vamos a pedir es que vaya al portal del SAT con su usuario, con su contraseña, con su firma electrónica y obtenga de ahí la constancia de situación fiscal. Ese es el escenario más fácil y más cómodo. El segundo escenario es el empleado no tiene contraseña o firma electrónica. Lo que está sucediendo es que tenemos que pedirle al SAT, al empleado, que vaya a las oficinas del SAT, que pida el trámite de la constancia de situación fiscal y acuda a la página, acuda a las oficinas del SAT con su identificación vigente, su INE, su pasaporte o cédula profesional. Están recibiendo sin cita desde las 8 de la mañana e incluso los sábados. Los sábados de junio van a estar atendiendo en todas las oficinas del SAT de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pues lo recomendable es que se vayan lo más temprano posible con su identificación y obtengan la constancia. Y la tercera opción es que el empleado, si no cuenta con contraseña o con firma electrónica, la puede obtener por internet siguiendo el proceso de este vínculo que está ahí en la página de internet que se llama SAT ID, y es una aplicación que puede sacar la persona, descargar en su celular la persona física, el empleado, correr un procedimiento ahí donde va a grabar una frase, donde va a tomarse una foto
y en 5 días hábiles le van a enviar la contraseña para que saque la constancia. Ojo con esto porque a lo mejor se están tardando más del tiempo debido porque ya se están acercando los tiempos y lo más práctico sea que vayan al SAT en la opción 2 que les estoy mencionando aquí, que vayan al SAT con su identificación y obtengan la constancia de situación fiscal. Y la cuarta opción que está ahorita habilitada y está corriendo en redes sociales como opción habilitada por el SAT es que llamen a este teléfono que es el 5562722828 en la opción 3 y ahí les van a pedir el RFC, un correo electrónico y un número de teléfono y les pueden enviar el archivo en PDF de la constancia de situación fiscal. Esta se liberó hace un par de semanas. He visto mensajes a través de redes sociales y en foros fiscales que no ha estado funcionando del todo bien porque el teléfono no está funcionando. Pero bueno, es una opción que pudiéramos tratar. Creo que ahorita las más viables para aquellos empleados que nunca han estado en contacto realmente con el SAT, pero pues sí les hemos venido timbrando recibos de nómina, la opción más apta es que vayan al SAT en horario temprano, desde las 8 de la mañana con una identificación, o incluso los sábados. Recuerden que estos sábados de junio van a estar atendiendo en el SAT para este trámite. Este sábado yo pasé por una oficina del SAT y había muy poquita gente a las 9 de la mañana. Entonces es algo que podemos ahorita monitorear con nuestros empleados, ¿no? Y la segunda opción que veo es la del SAT ID, tratarla, pero va a llevarnos al menos 5 días hábiles, o el del teléfono, ¿sí? O el del teléfono. Entonces, esas son las 4 opciones. Ahora sí que hablamos de nóminas. Voy a irme primero a atender las preguntas que están en el chat y luego quien tiene la mano levantada. Ahorita veo quién es. Ok, dice, si el empleado tiene régimen sin obligaciones fiscales, no me va a permitir timbrar el recibo de nómina. No, no te va a permitir. Ahí se puede correr un procedimiento, un procedimiento de dar de alta al empleado desde la empresa. Es un procedimiento a través de una aclaración, a través de un archivo TXT que se puede hacer para que se dé de alta el régimen de actividad empresarial de él. No va a ser inmediata la respuesta. Están tardando como 5 días en responder, pero ese debe ser lo correcto. O sacar una cita al empleado para que se inscriba en el RFC o una actualización al RFC y vaya con cita. También se están liberando citas, muchas citas ahorita durante junio. Puede ser esa opción. Una es que intente la empresa, pero no va a ser inmediato, va a tardar, una vez que se corre el procedimiento, va a tardar a lo mejor una semana. O la otra es que se saque una cita al empleado, que vaya a la actualización del RFC al SAT y que entonces ahí ya lleve él vaya y le actualicen esa obligación fiscal. Otra pregunta que hacen es si no tiene actualizado el domicilio en el SAT, ¿se puede timbrar el recibo con el código fiscal que tiene en el SAT? Pues sí, porque ese es el dato. El SAT no sabe si es el vigente o no. Si él tiene un código postal que no es el actual, pues con ese lo timbro, sí se va a poder timbrar. No es lo recomendable para que perdure en esa situación. Lo recomendable sería que después vaya esta persona a actualizar su domicilio al SAT, ¿sí? Para que entonces ya vaya pues tenga los datos actualizados. Para eso habría que sacar una cita, como tú pones ahí, para firma electrónica y actualizar esos datos. Pero ahorita, por lo pronto, sí te va a servir porque va a coincidir el dato de tu código postal con el del SAT, ¿no? Aunque no sea el vigente. Si un empleado tiene mal su régimen fiscal, ¿cómo se puede cambiar? Hacen la pregunta. Aquí hay que ver, primero constatarlo, ¿dónde te estás dando cuenta de esto? Si es en la constancia de situación fiscal, recuerda que una persona física puede tener diferentes regímenes fiscales.
Si es empleado, forzosamente tiene que tener la de salarios, pero esa persona pudiera también estar rentando algo por su cuenta o pudiera estar en actividad empresarial con algún negocio por su cuenta. Si estamos hablando nada más del tema de nómina, si es el tema de nómina, forzosamente va a tener que tener el régimen de salarios, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es, si tiene su firma electrónica, hacer el cambio a través de su portal de internet. Si no la tiene, tiene que tramitar su firma electrónica o tramitar una cita de actualización al RFC, la que salga primero, ¿verdad? Y que con esa se cambie. Y la otra es que hoy no está en salario, pues pudiéramos darlo de alta en salarios, como decía anteriormente, a través de la empresa. A través de la empresa con un proceso ahí de aclaración y un archivo electrónico que nos piden, solicitar el envío. Eso también se pudiera hacer. ¿Los menores de edad pueden tener constancia de situación fiscal? Tengo un par de casos. Sí, sí pueden tener porque, bueno, hay que ver las edades, pero de 16 años hacia arriba, pues está permitido que trabaje esa persona, ¿no? Entonces sí puede tener constancia de situación fiscal. Quizás lo que convenga en este caso, Karen, también sería correr el procedimiento de inscripción al RFC desde la empresa, con el proceso que estamos comentando ahorita a través de internet, y estamos en muy buen tiempo pues, para que nos den respuesta, ¿no? En el caso del personal de limpieza que no está registrado en el SAT, ¿se tendrá que registrar? ¿Tendrá obligaciones fiscales? Sí, o sea, si es personal de limpieza, es empleado, sí, pues es las mismas obligaciones fiscales que cualquier otro empleado o asalariado, ¿no? Entonces tendríamos que darlo de alta. Si se está timbrando la nómina, pues ya actualmente pues ya debería de estar dado de alta. Si no, hay que hacerlo de la misma manera que estoy comentando, dando de alta al empleado a través del proceso de aclaración. La actividad económica, dicen, si en la constatación fiscal, la actividad económica no tiene tanta repercusión porque probablemente tenga la actividad económica de un empleador, de un patrón anterior, ¿sí? Pero sí, de preferencia es mejor darlo de alta en el SAT a través del portal para que ya se incorpore como empleado de la misma empresa, ¿ok? Bien. Bien, ¿qué más hay que hacer ahorita en este tiempo? Pues ahorita ya tenemos que estar trabajando en que nuestro sistema ya esté preparado para facturar 4.0. Y aquí les pido que se pongan en contacto con sus proveedores de sistemas para que los vayan programando, porque también se están saturando ya las fechas y las programaciones, las capacidades. Si tú no quieres emitir en 4.0 aún, tú puedes seguir emitiendo en 3.0, pero ya estar listo con la versión 4.0 para no correr riesgos ya el 1 de julio. Nosotros los que les damos servicio a ustedes a través de H-Integro, les pido que llamen ya porque se están saturando los espacios para ir haciendo las actualizaciones. Y lo que incluye el servicio es estos 6 pasos. Desde la actualización de la versión del sistema, respaldar la base de datos, configurar entonces los conceptos de emisión, de la facturación, del recibo electrónico de pago, de los catálogos, hacer una revisión en las utilerías de Compact para ver qué clientes tienes que poner atención, que no van a cumplir con el requisito, te falta un dato, para que nada más te aboques a ellos, o de tus empleados también nada más te aboques a ellos. Hacer unas pruebas, correr unas pruebas, cancelar las pruebas, también cancelar las pruebas y dejarles una guía de uso para ver cómo se van a actualizar de aquí en adelante las nuevas clientes, los nuevos empleados, y también dejarte un tutorial de capacitación que te sirva de apoyo, ¿no? Entonces, si nosotros les estamos apoyando en esto, les pido que ya se vayan programando estas sesiones porque las fechas ya empiezan a saturarse, ya empiezan a llenarse y no queremos estar llegando al día 30 de junio, 25 de junio, 27 de junio, pues sin la posibilidad de poderles atender, ¿no?
Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, primero, prepararnos en la configuración de los sistemas. Eso podemos empezarlo ya para estar listos. Solicitar la constancia de situación fiscal a empleados y clientes. Sí, de empleados yo creo que es muy necesario. De los empleados es muy necesario para validar precisamente estos datos de los que estamos hablando ahorita. De clientes, pues de los clientes más recurrentes que tenemos, porque es una práctica que se está usando ahorita como para estar seguros. Pero de aquí, de julio en adelante, no tener como requisito que te entreguen la constancia para emitir factura. Eso lo quiero dejar muy claro, no es un requisito. Si alguien no te presenta constancia, no significa que le prives del derecho de emitir la factura. Tú la puedes emitir y si se valida, que bueno, si no se valida, entonces mostrarle que hay un dato que está equivocado y que por lo tanto le pides que te muestre la constancia de situación fiscal para que ya se pueda correr bien este proceso. Y luego por realizar estas modificaciones en catálogos de empleados, catálogos de clientes, para cuando emitimos la factura y cuando emitimos el complemento de pago. Entonces, hasta aquí la explicación. Pongo aquí en pantalla nuevamente los teléfonos para todos aquellos que les estamos apoyando en la actualización del sistema de Compact. El dato de Marlene y el dato de Cristina para que se pongan en contacto con ellas y empiecen ya a reservar la hora y el proceso de la actualización. Les pido en verdad que los que han asistido a todas estas sesiones, les reitero esto, que empecemos a programar este cambio que es de lo más tardado, ¿no? Y el que ahorita ustedes se estén moviendo ya con sus clientes, sobre todo con sus empleados, es lo más importante. Les recuerdo que en eso de los empleados, si no hay manera de obtenerlo por internet, empiecen a programar con ellos cuándo van a tener que acudir al SAT. Recuerden que pueden acudir sin cita, nada más con una identificación vigente, desde las 8 de la mañana, de 8 a 2 de la tarde, y los sábados de 9 a 4 de la tarde, los sábados de junio, en cualquiera de las administraciones del SAT, para que con eso pues, ya vayan. Entonces, pues hasta aquí la exposición, hasta aquí lo que yo traía preparado de la sesión. Si hay